Hola, soy un indígena del Mediterráneo, de la península ibérica, mezcla de la península ibérica. Un nativo que ni la UNESCO, ni la ONU, ni la UNICEF, ni la ONU, lo que sea, considera que está en riesgo para protegerlo, pese a que la realidad es justo la contraria. Los nativos del Mediterráneo estamos en riesgo de desaparecer como tribu. Pero bueno, eso quizás sería otra historia. El caso es que en este vídeo me gustaría, voy a hablar sobre el indigenismo, el nativismo. Porque es muy curioso que de tanto en tanto aparece alguna tribu que no ha evolucionado. Y los conservacionistas lo que sea, con su supremacía aparente, se dedican a meter la idea de que estas tribus aisladas tienen que continuar aisladas porque hay que proteger su ADN, hay que proteger sus características biológicas. Es muy curioso, ¿no? Porque estos precisamente son los que hablan de diversidad y al contrario están haciendo todo lo contrario, valga la redundancia, de lo que sería la diversidad. Yo como indígena mediterráneo, mis antepasados son una mezcla de gente de la península ibérica y posiblemente también del exterior, porque, mido unos cuantos centímetros más que la media. En el barrio en el que estoy, de clase baja, de plebe, se me nota mucho porque prácticamente le saco una cabeza a la mayoría de mis congéneres vecinos. Además, la generación posterior a mí, mis hijos, serían lo que se llaman halfus en Japón, como esta tenista que ha ganado en Estados Unidos estas últimas semanas. Serían halfus, o sea, halfus viene de half, del inglés, que significa mitad, puesto que mi mujer es de los Urales. Posiblemente mi mujer sea descendiente de Gengis Khan y también de judíos askenazis. Cosa curiosa porque también yo posiblemente, algunos de mis antepasados, por los apellidos, podrían ser sefardíes, judíos sefardíes, ¿no? Pero bueno, el caso es que mis hijos son mitad mediterráneos, mitad de los Urales asiáticos. Así que, ¿qué clase de indígenas son? Se podría decir que son nativos también del Mediterráneo porque nacieron aquí, pero genéticamente están bastante mezclados. Lo único es que no he hecho ningún test del ADN para poder decirlo al 100% seguro, pero bueno, estirando la familia, pues más o menos se puede saber. Hay una cosa muy curiosa. ¿Qué es lo que pretenden esta gente con los supuestos indígenas y el indigenismo? Estos supuestos conservadores del ADN. Porque en los zoos occidentales, hasta los años 60, creo que lo último fue en Bélgica, hasta los años 60 del siglo pasado, se podía ver como si fueran animales indígenas de otras partes del mundo. Tú ibas al zoo y ahí veías un león, un caballo, un burro, un oso polar y al lado un pigmeo, ¿no? Hasta que esto empezó a su declive de mostrar a los indígenas como si fuera material zoológico en los años 30, cuando cierto dictador malísimo fue el primero en prohibir que hubieran humanos en los zoológicos. Así hasta más o menos se tardó 30 años en que dejaran de haber humanos en los zoológicos occidentales. Pero, ¿qué pretenden esta gente supuestamente conservadora? Porque hay una isla cerca de la India donde dicen que está habitada por nativos que no han sido
manchados por la civilización. El problema es ese. Si no eres manchado por la civilización, acabarás desapareciendo. O sea, esa actitud del nativismo o indigenismo, lo único que va a conducir va a ser a la desaparición de esos indígenas y de esos nativos supuestos. Porque claro, los que somos occidentales no somos nativos. Somos gente no nativa, como hoy acabo de leer en Twitter, que decían que en Canadá una no nativa, y eso que había nacido en Canadá, había denunciado su violación de los derechos humanos y discriminación por no ser nativa. Si has nacido en un sitio, nativo viene de que naces en un sitio. Por lo tanto, si has nacido en Canadá, aunque tu familia proceda de Ucrania, eres canadiense, eres nativa canadiense o nativa del sitio, ¿no? Yo soy nativo de Barcelona, aunque mi madre sea de otra parte y mi padre sea de otra parte. Eso es un nativo. Y luego el indigenismo, esto ya tiene que ver con la mezcla genética y estas cosas, pero al fin y al cabo, los humanos, si estiramos y si nos hacemos test de ADN, y he estado divirtiéndome viendo muchos vídeos de gente que se ha hecho test de ADN y dice uno que dice yo soy afroamericano, y se encuentra que el 60% de su genética procede de Suecia, de rubios con ojos azules. O uno dice yo soy totalmente europeo y se encuentra que un porcentaje procede de su genética procede de Nigeria. De hace 300 años alguien llegó por ahí, se mezcló con allá, El hecho es que la pureza de la raza es precisamente esto que los conservacionistas indigenistas pretenden conservar, están comportándose como racistas. Precisamente, ¿no? Los que se ponen medallas de que no son racistas, que defienden la diversidad, son los que en realidad están comportándose como lo que dicen que no son. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Hay que entender también que estos indígenas, supuestos indígenas del Amazonas, de zonas asiáticas, de África, que no han sido tocados por nosotros los malvados occidentales, no han evolucionado como civilización, como nosotros. Mientras que, por ejemplo, una de estas tribus recién descubiertas, quizás tienen un ámbito de vida de 50 kilómetros a la redonda. Los occidentales podemos dar la vuelta al mundo en 24 horas con aviones supersónicos. El hecho es que Darwin, aunque su teoría de la evolución tiene un montón de agujeros, decía que los que sobreviven son los mejor adaptados a su entorno. Entonces, digamos que estos indígenas sí, por supuesto, han sobrevivido hasta ahora porque han estado aislados y han estado adaptados a su entorno. Pero en el momento que otra civilización toma contacto, el entorno cambia. Y si esa tribu no se adapta al entorno, esa tribu desaparece. Desaparece su cultura, desaparece su lengua y todas estas cosas. Eso es lo normal. Lo normal. Lamentablemente, la naturaleza funciona así. No es una cosa solo de los humanos. Yo qué sé, llega una tribu de orangutanes y lucha contra otra tribu de orangutanes. Y los que vencen se quedan con todo. Pues, o chimpancés, guerras de chimpancés, eso también existe. Y de hormigas. Y de cualquier especie animal. El conflicto crea que haya unos que pierden y unos que ganen. Así que intentar conservar que no haya movimiento, decir que estas tierras son ancestrales de los indígenas, no es más que una excusa, porque seguramente hay este grupo que pretende sacar provecho económico. Este grupo me refiero al grupo conservacionista, ecológico, de la diversidad. Lo único que pretende es sacar rendimiento económico de sus tierras o del hecho de que está protegiéndolos
dame dinero para protegerles. Y ya sabemos que las ONG se quedan el 95% de toda la aportación y sus clientes son los que dan el dinero con la excusa de proteger a los pobres débiles. Es muy curioso que no importa, ya lo digo, no importa que nosotros los nativos mediterráneos desaparezcamos, que no van a poner a nuestros niños en fotos para que en el otro lado del mundo les den dinero, porque no vendemos. Nosotros, los nativos occidentales, no vendemos. Entonces, el hecho es que si hay un contacto de una civilización superior y una civilización inferior, una cultura superior y una cultura inferior, lo normal es que la cultura superior fagocite a la otra. También hay que entender, porque antes he llamado supremacistas a esta gente, ellos se creen con el derecho, ¿no? Los conservacionistas se creen con el derecho de decirle a los nuevos indígenas lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, de decir a los demás si tienen que tocarse, tienen que mancharse. No es una mancha. La mezcla siempre ha sido lo normal. La mezcla ha sido lo normal en Asia, en Europa, en América, en África, donde han habido grupos humanos que se han encontrado. Siempre ha acabado habiendo un amalgama. En realidad no hay pureza de ningún tipo. Y en el momento que una supuesta genealogía que ha estado miles de años separada se encuentra con otra genealogía, hagamos lo que hagamos, hombres y mujeres, acabamos mezclándonos, porque es lo normal. Y así es como ha sido siempre. Y va a seguir siendo. Así que por eso me hace mucha gracia estos ecotontos que se creen con el derecho a decir a los demás quiénes son buenos y quiénes son malos. Además es también muy curioso porque precisamente estas tribus suelen ser el caldo de cultivo, estas tribus indígenas suelen ser el caldo de cultivo para que se hagan experimentos con ellos. Vacunas, señor Gates, Bill Gates, vacunas, experimentos de enfermedades, como están aislados, como los no permiten que se acerquen otros, son el lugar ideal para que las grandes corporaciones farmacéuticas hagan lo que les venga en gana, sin que nadie mire. Y de repente te dicen, uy, es que han sido los cortadores de leña del Amazonas que se dedican a matar a los pobres indígenas del Amazonas, y posiblemente no haya sido eso. Esa es la explicación oficial. Entonces, no me alargo más. Es todo este tema muy, muy curioso y nos cuentan historias que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad es la que acabo de explicar, basada en hechos comprobados a través de cientos de años de civilización. Esto es lo que ocurre. La civilización débil, si no sabe defenderse, acaba por caer. Esto no tiene nada que ver, pero es un aviso a mis congéneres catalanes. Y la amenaza no viene de los nacionalistas españoles. La amenaza viene de fuera. Y como no tengáis 5 o 6 hijos, en una generación va a dejar de haber cultura catalana. Y para los gallegos, castellanos y otras culturas de la península ibérica les va a ocurrir lo mismo. Así que no va a ser tampoco específico de aquí. Pero ya que estaba pues para estropear este vídeo con este último aviso. Gracias por tu atención. Si estas ideas te han parecido interesantes, comparte este vídeo con otros. Es muy curioso esto del nativismo y el indigenismo, de verdad. Se alucina cómo tergiversan las cosas en beneficios de los tergiversadores. Es
suscríbete si quieres ver más vídeos parecidos a este, incluso distintos en este canal. Y nada, que llego a los 15 minutos y ya es suficiente. Hasta el siguiente vídeo. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Gocho. Nos vemos.